Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver capacitancia y unidades de medida. Se define como la razón entre la magnitud de la carga de cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos. La capacitancia siempre es una capacidad positiva y puesto que la diferencia de potencial aumenta a medida que la carga almacenada se incrementa, la proporción de Q sobre B es constante para un capacitor dado. En consecuencia, la capacitancia de un dispositivo es una medida de su capacidad para almacenar carga y energía potencial eléctrica. Esta va a ser ahora la fórmula que trabajemos. C igual a Q sobre B. Esto para determinar la capacitancia que se nos pida. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Pasemos a lo siguiente. Vamos a tener que la capacitancia tiene la unidad del Sistema Internacional de Unidades Coulomb por volt. La unidad de capacitancia del Sistema Internacional es el Farad, en honor a Michael Faraday. De la fórmula anterior que vimos, vamos a tener que C es la capacidad de medida en faradios. Esta unidad es relativamente grande y suelen utilizarse submúltiplos como el microfaradio o el picofaradio. Q es la carga eléctrica almacenada, medida en colombios o coulombs, y B es la diferencia de potencial o tensión medida en voltios. Estas van a ser las unidades que estemos trabajando para cada uno de los casos, ya sea la capacidad, ya sea la carga o ya sea el voltio. ¿Sí? Y esto dado en la fórmula de C igual a Q sobre B. Ok, entonces, cabe destacar que la capacidad es siempre una cantidad positiva. Aquí no vamos a tener que la capacidad nos dio negativa. Todas nos van a dar positivas. Y que depende de la geometría del condensador considerado, ya sea de placas paralelas, cilíndrico, esférico. Otro factor del que depende es del dieléctrico que se utiliza entre las dos superficies del condensador. Cuanto mayor sea la constante dieléctrica del material no conductor introducido, mayor es la capacidad. Ok. Nuestras cargas siempre van a ser positivas cuando nosotros estemos hablando de capacitancias. Bueno, las placas podrán ser paralelas, cilíndricas o esféricas. Esto va en función de cómo vamos a distribuir nuestras cargas. ¿Sí? Dependiendo de cómo las distribuyamos será lo que ocupemos. A lo mejor para el trabajo que se realice se diga las placas paralelas son mejor, o las placas cilíndricas o esféricas. Todo va a ir en función del trabajo y de la carga que se genere al momento de estar
calculando la constante dieléctrica para la mayor capacidad. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Vamos a tener unidades de medida. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida. Una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de otras unidades definidas previamente. ¿Qué pasa aquí? Aquí cuando nos dice que fue por convención o por ley, fue que un grupo de científicos eruditos en la materia se reunieron y definieron qué unidades íbamos a trabajar al momento en que lo dan a conocer para su desempeño y desarrollo, para que no existan variantes al momento de realizarlo. Tomaron un patrón, una medida ya estandarizada y definida para que no hubiera o no existiera una variante. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Las primeras unidades se conocen como unidades básicas o de base. Van a ser las fundamentales. Mientras que las segundas se llaman unidades derivadas. Un conjunto de unidades de medida en el que ninguna magnitud tenga más de una unidad asociada es denominada sistema de unidades. Todas las unidades denotan cantidades escalares. En el caso de las magnitudes vectoriales, se interpreta que cada uno de los componentes está expresado en la unidad indicada. ¿Qué es esto? Que nosotros vamos a tener, veamos esta tabla, vamos a tener valores ya con prefijos que vamos a estar ocupando para el desempeño, desarrollo y cálculo de nuestros trabajos, para los cuales nos dice que vamos a tener de base o las fundamentales y las derivadas. Podríamos considerar como derivadas aquellas notaciones científicas que se han estado realizando durante los cálculos que hemos llevado. Notaciones científicas o factor que nos están presentando aquí. En el caso del DECA, su símbolo va a ser DA, son 10, y su expresión científica es 10 a la 1. El pico, la letra P minúscula, que tiene 11 ceros, y el 12º lugar es el 1, y va a estar dado por 10 a la menos 12. A eso se refiere nuestra diapositiva anterior. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok, vamos a ver entonces la aplicación de la teoría que se nos acaba de dar. ¿Cómo? En ese problema. Dice, un capacitor de placas paralelas de 30 microfaradios está conectado a una fuente de diferencia de potencial de 120 volts. Determina la carga que se almacena en este capacitor. La fórmula con la que estábamos partiendo era la de C igual a Q sobre B. C, capacitancia, Q,
carga, B, voltaje. ¿De acuerdo? Aquí nos están diciendo que determinemos la carga que se almacena en el capacitor. Quiere decir que de la fórmula inicial nosotros debemos despejar Q, que es la carga, y B, que está dividiendo, la mandamos para el otro lado, multiplicar. Por lo cual nuestra fórmula queda ¿qué? Q igual a C por D. Ya tenemos nuestra fórmula definida a utilizar. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Capacitor 30 microfaradios. La tabla nos decía que el micro está dado por 10 a la menos 6. Ok. Quiere decir que entonces tengo que 30 por 10 a la menos 6 faradios. Potencial 120 volts. Fórmula. Q igual a C por B. O carga igual a capacitancia por voltaje. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿No? Ok. Vamos a sustituir los valores correspondientes a cada uno de los términos. Y tendremos entonces que Q es igual a 30 por 10 a la menos 6 faradios por 120 volts. Donde la carga es igual. Allá, ¿Qué tiene la multiplicación? Me salió .0036. Pues dio 0.0036. Estos son faradios por volt. O lo podemos expresar de qué manera, diciendo 3.6 por 10 a la menos 3 faradio por volt. Cualquiera de las dos expresiones está bien, pero nosotros debemos de dejarlo en una unidad estandarizada. No podemos decir que tenemos faradios y volts. Hay que reducir esta expresión. ¿Cómo la reduzco? La reduzco de la siguiente manera. Yo voy a decir que la carga es igual a 0.0036, que es lo siguiente. Sabemos que el faradio va a estar dado por el coulomb sobre el volt, ¿sí? Ya definimos que el faradio es eso. Pero también tengo que estar multiplicándolo por volt. Quiere decir que el volt que está dividiendo con el volt que está multiplicando se van. Para lo cual, lo único que me queda es que la carga es igual a 0.0036 coulomb o 3.6 por 10 a la menos 6 coulomb. Ese sería nuestro resultado. Disculpen. Ese sería el resultado final de nuestro problema.
que la carga va a estar dada por 0.036 coulomb o 3.6 por 10. Perdón, aquí es a la menos 3. O 3.6 por 10 a la menos 3 coulomb. ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Ninguna. Eduardo, lo veo con cara de me perdí. ¿En dónde se perdió? ¿No? ¿Naja? No, profe. Okay. Zaira, Jiménez, Alondra, Carmona, perdón, Corona. ¿Dudas? ¿No? Teresa, Jocelyn, Reinel, Abril. ¿Dudas? No, profe. Alba sí la veo con duda. ¿Dónde está la duda? No, no tengo dudas. ¿No? Ok, jóvenes. Trabajo de investigación o tarea. ¿Listos? ¿Qué es un capacitor? Su funcionamiento. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Qué es un capacitor? Su funcionamiento. La función de serie y paralelo. ¿Qué es un capacitor? Su funcionamiento y la función de serie y paralelo. Esa es de tarea, es investigación. ¿Puede repetir el último, maestro? Sí, el de la función de serie o paralelo. El último es serie o paralelo. ¿Dudas o preguntas? ¿Bien? Ok. Ok, para que entreguen ahorita en 5 minutos, no creo que se lleven más tiempo. Vamos a poner que tenemos que sean 23 picofaradios sobre una carga de 263 volts. Determinar este problema, el valor de la carga con esos valores. 5 minutos participación para el que termine. ¿Cuánto dijo que valía la P? ¿La C? P. C, 23 picofaradios. Oh, que es un picofaradio. Ahí está la tabla. Ah, pero no tiene la tabla, ¿verdad? Pico 10 a la menos 12. Es con la misma fórmula del... Sí, es la misma fórmula. Gracias. ¿No? Ya lo terminé, profe, creo.
¿Qué valor le dio? Me dio en cantidad, sí, 6.049 por 10 a la menos 9. Ajá. ¿En qué unidades de medición? Me dio lo mismo, profe. Me salió igual, 6.049 por 10 a la menos 9, Coulomb. Baja. ¿Y González da? Sí, Sí. González, ok. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? Con respecto a este tipo de resolución, No, profe, todo bien. ¿no? Ok. Si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, nos veríamos el próximo día, viernes. ¿Sí? Cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta y no hagan diabluras. Gracias, profe. Saludos. Gracias, profe. Cuídense mucho.